Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, estamos en otro encuentro de Café Mercosur y Batuque en la cocina, hoy con la ausencia de Marchela, que ausente con aviso, tenía un compromiso, por eso no estará con nosotros. Pero bueno, estamos aquí, Osvaldo, estamos vos y yo, así que vamos a tratar de hablar un poco del tema de Venezuela. Lo primero que podríamos comentar, así que estaba pensando, Osvaldo, sí, es esta justicia en Argentina, y cómo se adapta a todos los nuevos tiempos, ¿no? Rápidamente, cómo se acomodan. La justicia del lawfare, podríamos decir, ¿no? Esta semana hemos visto que en horas, ¿no? En un par de días salieron 4 fallos a pedir del nuevo gobierno que llega a la Argentina ahora, ¿no? Comodoro Pi, los tribunales que están en la calle Comodoro Pi de Buenos Aires, han trabajado a contrarreloj, ¿no? Primeramente, la Cámara Federal revoca el sobreseimiento en la absurda causa contra Cristina Kirchner, bautizada por la ruta del dinero K, ¿no? Una locura, porque en realidad una barbaridad, una aberración jurídica, como ya muchas veces habíamos comentado. Si querés lo comentamos de nuevo, pero la causa que no tiene ni pies ni cabeza, y donde en lugar de encontrar el dinero K, que sería el dinero de los Kirchner, encontraron el dinero M, que era de los Macri, ¿no? De los Macri y sus asociados. Y que ya en tantas instancias la habían rechazado, y bueno, y ahora nuevamente van a volver a insistir con Cristina Kirchner, como quiere Mauricio Macri, este socio en el gobierno de Milei. Por un lado eso, por otro lado, mirá vos, sobreseen a Macri en el caso de las escuchas ilegales a los parientes de los fallecidos en el Ara San Juan, ¿no? A esos marinos que fallecieron en el cuando se pierde primeramente, pero después se establece que hubo un hundimiento del Ara San Juan. ¿Te acordás que con todo lo que hemos visto, con toda y que Macri mandó a investigar a los parientes, hizo espionaje sobre los parientes, y en el proceso no se dice que no hubo espionaje, dice que era para proteger a Macri, que estaba muy bien porque había que proteger al presidente de los pobres familiares que estaban de luto. ¿Qué locura es esta? ¿Qué justicia es esta, Osvaldo? Yo no entiendo nada, te digo la verdad, no se les cae la cara. No, de todas maneras, Ramiro, yo siempre te dije que ya me acostumbré que no hablemos más de justicia en la Argentina, sino del Poder Judicial. En realidad están bastante lejos de hacer justicia muchos de sus fallos. Y eso de la velocidad para acomodarse a los nuevos tiempos es más propio cuando están cercanos a un sector de la política, no a todo el abanico de la política, te diría. Tienen una tendencia a ir hacia la derecha, el Poder Judicial acá, los jueces, ¿qué es lo que están representando? Como parece que los nuevos tiempos apuntan a eso, se dan estas decisiones rápidas, que por un lado, como bien vos decís, lo dejan a Macri afuera, como que no pasó nada, en una situación realmente espantosa, ¿no? Porque estaban escuchando a aquellos que habían perdido sus familiares cercanos, habían perdido su hijo, habían perdido su esposo, habían perdido su hija o su esposa. Realmente ahora decir que hacer escuchas sobre los familiares, ¿de qué le servía el sistema? No para entrar en el caso porque es muy largo, digo, pero son situaciones muy dolorosas. Y después en esto, te faltó una sola. Me faltaron dos todavía. Bueno, listo, te corté, la otra estaba. Vamos por la tercera. Vamos por la tercera, que es justamente una jueza, que declara que los servicios de Internet no son esenciales, por los cuales pueden poner el precio que ellos quieran. Escuchémoslo, mirá. La justicia anuló el decreto que convertía las telecomunicaciones en un servicio público. El fallo hizo lugar a la demanda presentada por una empresa contra la medida firmada por el presidente Alberto Fernández en 2020. A través de esta norma,
el gobierno estableció el acceso a las redes de comunicación como esencial y estratégico. En tanto puso al ENACOM como ente regulador. Pero según la empresa demandante, este cambio impedía fijar en libertad los precios por proveer telefonía celular, televisión por cable e Internet. En la resolución, la justicia consideró que el Estado actuó dentro de sus competencias, pero remarcó que las regulaciones permanentes deben ser aprobadas por el Congreso. Además, sostuvo que la designación del ENACOM como ente de control es inconstitucional. A partir de ahora, el Poder Ejecutivo podrá apelar la sentencia ante un tribunal superior. ¿Y vos, qué opinás del fallo judicial? Te leemos en los comentarios. Pregunto, Osvaldo, ¿vos crees que el Poder Ejecutivo que va a asumir el día 10, que es justamente Macri, que es el asociado de los grupos ¿Va a apelar? ¿Va a apelar? No, muy difícil, muy difícil. Realmente, de todas maneras, la norma nunca llegó a funcionar y tuvo una cuestión que además fue perjudicial, porque perjudicó a un montón de entidades, cooperativas, de entidades que prestaban el servicio en diferentes lugares de Argentina y que ellos sí respetaban el fallo y no lo aumentaban. En cambio, los amigos de Clarín, como hacen siempre, funcionaban ¿a qué te parece que funcionaban? A amparos. Claro, exactamente, de esa Entonces, manera. Fijaban los precios que querían y las otras empresas se iban perjudicando porque tenían problemas para acceder a algunas cosas por no tener el ingreso y por ello ser respetuoso de la norma, ¿no? Cosa que no pasaba ni con Clarín ni con otros grupos más que son de origen extranjero, ¿no? Algunos argentinos también. Bueno, y esta señora jueza Cecilia de Negre, que es la jueza que emitió esto, dice que, porque en realidad se hizo el decreto y después fue aprobado por el Senado, ¿no? O sea, sí. y está dentro de lo que manda la normativa, pero los decretos de necesidad de urgencia que son los que sobre los cuales se pueden hacer decretos. Pero esta jueza dice que esto también tendría que haber sido por ley porque no estaría dentro de esas facultades de decretos. Perdonen, están en la Constitución, no es materia ni penal, ni es de partidos políticos, ni es electoral, ni es tributaria, entonces puede. Sí, no pueden comer. Pero bueno. Ahora tratamos de hacerle decir a la Constitución lo que la Constitución no dice. Y la cuarta, que me imagino que van a querer comentar, ¿no? Que tiene que ver ya no tanto con el mundo de la política, aunque también tiene que ver con el mundo de la política, ¿no? Que es lo que está ocurriendo en el club Boca Juniors, ¿no, Osvaldo? Sí, que se suspendieron las elecciones que se iban a celebrar mañana con un argumento. Primero cambiaron la fecha porque iba a ser un sábado y la cambiaron. Esta parte es bastante cómica. Cinco de, no sé cuántos socios tiene Boca, creo que más de 100.000 o algo así, no sé. 5 socios de origen judío, de religión judía, mejor dicho, diríamos, que presentaron un amparo porque se hacía durante el Sabbat. En el Sabbat no pueden votar. Entonces, que la pasaran al domingo. De los cuales, los 5, había 3 que dijeron que yo no firmé nada. Dice, yo no pedí nada. Yo iba a votar normalmente. Cosas bastante oscuras, ¿no? Bueno, pero no bastándole con cambiarle la fecha del sábado al domingo, que aclaremos que por qué querían que no se celebre el sábado, porque hay muchas peñas del interior, según cuentan los hinchas de los simpatizantes de ese club, que entonces no podían ir porque tenían que desplazarse de su lugar a Buenos Aires y volvían el domingo. En este caso no llegaban y no iban a poder ir a votar, que era una parte fuerte aparentemente de Riquelme. Siempre se habla de supuestos, no lo sé, pero es cierto que lo hizo gente que es afiliada o mejor dicho, o que están con Macri, ¿no? Y después ahora... Bueno, para. Ahí está la cuestión política, que del otro lado de la lista contra Riquelme está Macri, que no le dan los votos, y el que quiere hacer los negocios con el Club Atlético Boca Juniors, en ese supuesto pacto que habrían hecho con Milei. Milei, bueno, vos por lo menos dejame el fútbol para mí, ¿no? Esa cabeza, como una cabeza de playa quería hacer Boca, permitiendo que los clubes se constituyan en sociedades anónimas. Dejaran de ser entidades civiles sin fines de lucro, como son en la actualidad en la Argentina,
para lo cual implica que tengan una serie de actividades aparte de fútbol. No son a la manera de los clubes. Los brasileños creo que son más parecidos a los nuestros, ¿no, Ramiro? Con varias actividades. Sí. Yo veo que tienen equipo de básquet, equipo de natación, tienen muchas cosas. Bueno, los europeos son casi y exclusivamente equipos de fútbol y que viven de eso, diríamos. Y a su vez, más que vivir del fútbol, para mí viven del lavado de dinero, porque los contratos que celebran y los dueños generalmente son de países que tienen alguna dificultad con los fondos, ¿no? Bueno, vamos a decir algunas cosas, ¿no? Una de las personas que participó acá en algunos contratos millonarios entre un intermediario de fútbol que trajo a Tevez, que jugaba en Boca para acá, para el Corinthians, que era de origen armenio, pero no se sabía muy bien de dónde era. Uno de los intermediarios fue Arribas, que después pasó a ser el jefe de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia de la Argentina en la época de Macri, ¿no? O sea, miramos hasta dónde Macri utiliza el fútbol para su plataforma política. Gran escuchador Arribas, Sí, gran escuchador de conversaciones era Arribas. Bueno, justamente que mandaba a escuchar a los parientes a los parientes del San Juan y a los parientes de San Juan y aparte a los parientes del mismísimo presidente, inclusive a los del propio partido de Macri, ¿no? Exactamente. O sea, realmente, por eso digo, gran escuchador, don Arribas. Sí, fue el que y esta jueza, que no me acuerdo el nombre, pero es hermana de un legislador del partido de Macri en la provincia de Buenos Aires. O sea, Mentira, Ramiro, te parecerá. O sea, vos fijate a todo a pedir de boca, ¿viste? Bueno, a pedir de boca. A pedir de boca, como bien. No, en realidad, aparentemente no sería pedir de boca. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Estaba escuchando, saliendo un poco del fútbol y entrando más en la política, que esto no se resolvería ahora, de hecho no se resolvió, y no hay tiempo judicial hábil de acá a fin de año. De acá a fin de año yo no sé si hay menos de 20 días hábiles en el Poder Judicial. En estos primeros días, o sea, ya el 4 es el primer día hábil de la semana que viene y no creo que lleguen a más de 15 o 16 días. O sea, no le va a dar el tiempo para que pueda firmar la justicia y designar fecha. Enero es feria, no va a haber actividad. Claro. Febrero no creo que lo resuelvan tan rápido, así que estaría siendo a marzo. ¿Y qué podría pasar? ¿Quién va a ser el presidente en marzo? Claro. ¿Quién va a ser el presidente? Claro, ya, así como intervinieron una vez hasta el Partido Justicialista, que lo pusieron un amigo de Macri, Barrio Nuevo, ¿cómo no van a intervenir a Boca? Imagínate. Eso es... Intervinieron sindicatos, o sea, por eso te digo, o sea, realmente... Intervinieron sindicatos, el SOCMA intervino en el sindicato, me acuerdo, sí. Para si realmente, o sea, realmente no, ellos no tienen problema para hacer ese tipo de cosas, evidentemente. Su aspecto republicano no llega al tema de respetar la república y los diversos poderes, pero bueno. Bueno, así que ese es el mayor riesgo que habría, o sea, y que sería que imponer la sociedad anónima en el fútbol, una cosa que el mundo del fútbol no lo quiere, ¿no? Aparte escucha el argumento estúpido de Milei que dice, miren cómo es el fútbol inglés. ¿Qué? ¿El fútbol inglés es campeón del mundo quizá? ¿El fútbol español es campeón del mundo? ¿El fútbol italiano es campeón del mundo? ¿El fútbol norteamericano? No, aparte el fútbol inglés que está nutrido de figuras que no vienen de Inglaterra, ¿no? O sea, los semilleros de jugadores justamente, y nacen no porque los clubes en Argentina sean sociedades anónimas, sino porque tienen una función social. Aparte, no es una cuestión solamente del fútbol, sino una cuestión de toda la sociedad. Porque no, esto excede al fútbol. Lamentablemente, tenemos que decirlo sin pelos en la lengua, pero lamentablemente en países como los países latinoamericanos, el fútbol es una fuente de negocios para grandes empresarios, pero también es una salida para la gente más pobre, ¿no? Para la gente que tiene menos recursos. Entonces, eso lamentablemente es así. Si se pierde esa función social, se pierde de alguna manera
Bueno, se pierde esa cuestión. Escrevo porque não tenho o dom do freestyle. Ela quebra, requebra, remexe ao som do timbalho. Agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Escrevo porque não tenho o dom do freestyle. Ela quebra, requebra, remexe ao som do timbalho. Agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile, segue a vibe até o amanhecer. Que momento no talento faz por merecer. Tá com disco, corre risco, vamos sem dublê. A mercê do que não se pode prever. A massa reunida é um lazer só. Vagabundo se diverte on the floor. Segunda embolada, vai no reggae, vai no raga, agacha mais tá na pegada hardcore. Escrevo porque não tenho dom no freestyle. Ela quebra, requebra, remexe ao som do timbalho. Agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Escrevo porque não tenho dom no freestyle. Ela quebra, requebra, remexe ao som do timbalho. Agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Segue o baile. Segue o baile, segue a vibe no Soma River. E a danada da cachaça é massa, faz arder. Eu respeito e dou direito a quem quer karatê, mas eu só fico no THC. A massa reunida é um estopim. Vale muito mais que ouro e marfim. Tô indo na jornada, não se compra, não se paga. A emoção que diz ainda bem que eu vim. Porque não tem dom. Quebra, requebra, remexe a som. Agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Escrevo porque não tem dom do freestyle. Ela quebra, requebra, remexe a som do timbalho. Agora é a única coisa que vale. Se erra, conserta, volta pro tom. Segue o baile. Segue o baile. Segue o baile. Segue o baile. Bueno, Osvaldo, vamos a hablar de Perú entonces. Vamos a saltarnos un poquito de Argentina, vamos a hablar de Perú. Hay una linda guerra judicial entre las damas, entre las dos mujeres más importantes de la República de Perú, la usurpadora, digamos, la Dina Boluarte, que es la presidenta golpista, y otra que le ayudó bastante a todo esto, que es la fiscal general de la Nación, la señora Benavides. Vamos a escuchar un video para ver de qué se trata. Vamos. Cruce de acusaciones en Perú. Una investigación por presunta corrupción estalló contra el círculo más cercano de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, involucrándola como supuesta líder de una organización criminal. Simultáneamente, la fiscal presentó una denuncia contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, acusándola de homicidio calificado en relación con las muertes durante las protestas a principios de año. Causa extrañeza que dicha denuncia haya sido presentada luego que la ciudadanía en todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción. Esa es la reacción de la mandataria ante la iniciativa de la fiscal, quien denunció a Boluarte ante el Congreso por el presunto delito de homicidio, responsabilizándola de la represión a las protestas en su contra. Anuncio que continuaremos con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables de las trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre del 2022 y marzo de este año. La investigación contra Boluarte se inició en enero de 2023. En septiembre, la gobernante ya había comparecido por tercera vez ante fiscales. Para que el Congreso apruebe esta denuncia contra la presidenta se requiere de un proceso parlamentario que podría extenderse hasta 3 meses. Bueno, Osvaldo, ahí tenemos una acusación cruzada por un lado, ¿no? Y parecería, Osvaldo, que todas las acusaciones están bien hechas, ¿no? Porque parece que realmente esta señora Patricia Benavides no es ningún trigo limpio y que
Justamente le allanaron la fiscalía y otras personas más. Bueno, lo de siempre, ¿no? Asociación ilícita, ¿no, Waldo? Sabemos que ese delito siempre meten eso porque es peligrosísimo. Y después tráfico de influencias. Y bueno, sí, parece que anduvo negociando con los diputados por la cuestión del abogado general del país y algunas otras cuestiones más. Eso es tráfico de influencia. Complicado porque son delitos muy difíciles de comprobar. Pero por otro lado, la acusa a la presidenta Dina Boluarte de hacerse cargo de la cantidad de fallecidos y de personas lesionadas en las manifestaciones contra su gobierno, que ella mandó a reprimir, ¿no? Después dijo que no fui yo, pero bueno, vos sos la presidenta, las fuerzas del orden están a tu disposición, ¿no, Osvaldo? Qué cosa, todavía siempre caemos en este mismo delito que ya nació viciado de nulidad, el delito de asociación ilícita, que nació como persecución a los sindicatos. Y por otro lado, uno espera, cuando habla de Perú, espera escuchar qué pasa con el golpe institucional que hubo, por qué nadie ya habla de eso. Y ahora, si bien, bueno, hay que entender que las dos señoras estas parecerían medias complicadas en la situación y se van tirando con cosas, pero no se habla del golpe, ¿no?, institucional, que realmente fue una complicación y que pasó sin que la OEA dijera nada, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? El organismo que tendría que, sin que haya ninguna cuestión. ¿Cómo se van pasando las cosas? ¿Cómo va evolucionando? Parece que uno siempre tiene el miedo de que si llega a pasar acá en la Argentina, va a pasar lo mismo que los demás países, va a ser una cosa que va a pasar y ya nadie se va a acordar. Y con presencia militar de los Estados Unidos avalada por el propio Congreso de Perú, un Congreso que la última encuesta, el 98% de la población repudiaba. Vos ponele que exagere, que no es el 98%, ponele que sea el 90%. Pero ¿viste? Fue el 85%. Lo mismo, o sea, un Congreso en un sistema semipresidencialista donde el Congreso tiene una participación y tiene la posibilidad de destituir al propio presidente. O sea, a través de la noción de la moción de censura, ¿no? O sea, y es complicado. Y que lo ejerce reiteradamente, Ramiro, aparte. No es que lo tiene y no lo usa. Lo ejerce reiteradamente. Es altamente peligrosísimo tener un Congreso en un sistema como ese que está, digamos, en cortocircuito con la sociedad, porque es eso, básicamente es eso, ¿no? Sí, acá en Argentina hay posibilidad de juicio político al presidente, todo que se debe iniciar y nunca se hizo existiendo el mecanismo constitucional. En Perú lo ejercen reiteradamente porque, o sea, los presidentes saben cuando asumen nada más y después se supone que al poco tiempo ya van a ser perseguidos o van a ser encarcelados. Así es. Bueno, y de Pedro Castillo no se dice absolutamente nada. No, por eso otro tema, no me acordaba el nombre, sí, de Pedro Castillo. Claro, el presidente. ¿Qué pasa? No se dice nada. Es complicado, es muy complicado. Pero bueno, vamos a pasar a cosas que de otros, cerquita, vamos a Bolivia, pero vamos a Argentina primero, porque parece que, viste que se estaba haciendo la obra de la reversión del gasoducto del norte para poder mandar ese gas que no recibiríamos de Bolivia, porque ahora lo podríamos exportar a Brasil vía Bolivia, entonces en lugar o al mismo Bolivia si no le alcanza o que ellos tienen. Bolivia, claro. Bueno, viste que esa obra se paralizó ahora. Estaba muy avanzada, se paraliza hasta que llega el nuevo gobierno, pero el nuevo gobierno ha dicho que, muy contrariamente a lo que decíamos nosotros, que podía salir ese gas en lugar de ir para Brasil, que podía salir por el puerto de Bahía Blanca e irse para Europa, no, parece que se va ahora para Asia por el puerto de Chile. O sea que no va a haber integración energética sudamericana con Brasil. Y que le podría inclusive traer réditos a Bolivia, porque pasaría por el gasoducto que es de Bolivia, también tiene que pagar el peaje, digamos, no para decirlo en términos más brutos. No, van a hacer los mismos negociados que hacían antes, trayendo por el puerto de Bolivia en la época de Aranguren, ¿te acordás? Sí, ahora lo van a hacer enviándoselo. Exacto. Ramiro, con una particularidad, la planta de licuefacción, ¿dónde va a estar? En Chile. En Chile, por eso en Chile. Por eso, la planta de licuefacción, que es toda una inversión, que da empleo a la gente y que tiene utilidad porque nos permite a nosotros decidir dónde vamos a exportar el gas, al mejor precio, al mejor postor. No, se va a pasar todo en Chile, ¿no? Realmente la
la política internacional es muy clara del nuevo gobierno, parece. Y tiene que ver todo con lo que vamos a ver ahora después, cuando veamos el tema del Esequibo y el tema de Venezuela, pero también tiene que ver con lo que ha hecho ahora el gobierno de Brasil, de ponerse las pilas de una buena vez por todas, acelerar los tiempos e permitir que Bolivia ingrese al Mercosur. Es decir, fue aprobado por el Congreso brasileño, una cosa que estaba cajoneada de hacía 8 años. En poco tiempo fue aprobado primero por la Cámara de Diputados, ahora por la Cámara de Senadores. Solo falta la sanción de Lula, que me imagino que si él impulsó esta incorporación como miembro pleno, no va a ser él el que no vaya a querer sancionarlo, ¿no? Va a sancionar la ley y va a entrar. Ya para el día 7 se calcula que Perú podría ser ya miembro de pleno derecho. Claro, Bolivia va a ser gracias Osvaldo, va a ser miembro de pleno derecho en el Mercosur, lo cual está muy pero muy bien y que posiblemente contribuya a algunas inversiones de Brasil para poder realmente reactivar algunos otros, digamos, pozos petroleros y gasíficos y volver a suministrarle ese gas que tanto Brasil necesita. Escuchemos un pequeño videíto, mira Osvaldo. Dale. En el caso de Bolivia y el Mercosur, al fin Bolivia consigue un objetivo. Falta un último pasito, yo creo que es una cosa buena para el país y es una cosa que también muestra, ¿no?, a una Bolivia, digamos, que a pesar de ser mediterránea y de no tener salida al mar, etcétera, empieza a buscar soluciones estratégicas. A finales de los 90, de la última década del siglo pasado, principalmente entre 3 socios. Brasil, Argentina, Uruguay. ¿Cuál es la situación de Bolivia? Está a borde de ingresar como socio pleno. Si estamos en la capacidad de asumir ese desafío. Creo que el interés político, la voluntad política juega también un rol importante, ¿no? Y hacías una similitud o una comparación con la Unión Europea y, por ejemplo, más allá de lo político también entra el tema social. Es decir, que yo considero que ellos tienen ya también una identidad como europea bien marcada. Bueno, eso era lo que decían. Acá hay que tener mucho cuidado con los análisis que se hacen, hay que ver la cuestión geopolítica. Estaba escuchando a algunos analistas, Osvaldo, que veían la cuestión en términos de la interna que se vive dentro del MAS, del movimiento al socialismo, entre Arce y Evo Morales. Lo que pasa es que Arce, una persona que tiene mucho más tránsito por las clases medias, más de derecha, ¿viste? Entonces Evo Morales tiene esa idea de que es más radical, entonces hay mucho de eso, ¿no? Porque esto es un espaldarazo de Lula a Arce, porque sí que Lula se aleja de Evo Morales a pesar de su amistad histórica, y esto le va a dar posibilidades a Arce para la reelección cuando sea la próxima elección. Me parece que se hacen lecturas que no son necesariamente reales. Yo calculo que Lula es una persona muy, pero muy pragmática. Y sea Arce, sea Evo Morales, eso es una cuestión que van a tener que dirimir entre la gente de Bolivia, ¿no? No creo que esta cuestión tenga que ver con esa interna, como muchos analistas bolivianos pretenden, y sí con una cuestión estratégica, geopolítica y geoeconómica, ¿no, Osvaldo? Ramiro, me gustaría rescatar un poco la clara política que está teniendo Lula con respecto a política internacional, que a diferencia de la de Bolsonaro, que era espantosa y no tenía claridad y no sabía dónde iba a Brasil, más que a una alineación política con Estados Unidos, no le encontraba otra situación, que me recuerda un poco a la política que está planteando, que no sé qué va a hacer, porque no se le sabe qué va a hacer al presidente electo, que quiere alinear su política con Estados Unidos y con Israel, ¿no? Rompiendo las demás alianzas que por tanto tiempo construyó. Qué distinto con respecto a cómo maneja la política de Lula. La verdad, la quiero rescatar. Y te digo más, escuché en esta semana que una empresa brasileña compró la concesión de zonas petrolíferas en Vaca Muerta, en la Argentina. O sea, que claramente tiene la política, o sea, no solo en Bolivia, sino también acá. Qué bien, que ojalá el nuevo gobierno de Argentina tenga la misma claridad en política exterior que tiene Lula. Bueno, por en cuanto también es una especie de abrir el paraguas por parte de Lula, ¿no? Porque al perder un socio como Massa o Alberto Fernández, que tenían una sintonía política bastante intensa entre los dos, ahora se iba a quedar en minoría, va a ser
3 contra 1, ahora por lo menos va a ser 3 contra 2, ¿no? Porque va a tener el apoyo, porque no nos olvidemos que del otro lado tenemos a Peña en Perú, que es de derecha, lo tenemos a la calle Pou en Uruguay, que también es de derecha, y va a estar Milei, que no sabemos para qué lado va a ir. Sí, parecería que fuera de derecha. Peña de Paraguay, de todas maneras. Paraguay. De Paraguay. Sí. ¿Viste, Ramiro, lo que hizo el canciller o el ministro de Agricultura de Paraguay? Firmó un convenio con un país inexistente. Con un país que, bueno, el ex, ¿no? Porque después de ahí saltó, ¿no? Sí, claro, porque era insostenible, digo, bueno. Lo iba a contar como vergüenza ajena, me había olvidado. Me había olvidado, pero merece un vergüenza ajena, ¿viste? Sí, merece un realmente reconoció un país que se llama... no se llama porque no existe. No existe, un país de Nepal, ¿viste? Nepalés, que iba a ser el país no existe, qué locura. Sí. Ay. Bueno, por eso te digo. Vamos un poquito a Brasil rápidamente. Quería destacar 2 noticias rápidamente de Brasil, Osvaldo. Una de ellas es un caso de racismo de un chistecito, una bromita, ¿viste? Que hizo un empresario rural con un empleado negro al cual le puso algunos objetos de la época de la esclavitud que le había encontrado en una estancia bastante grande que tenía capilla particular. En la capilla particular hizo un videíto, una bromita, ¿viste? Hizo un video diciendo, yo le dije que estudiara, pero como no estudió, ahora es mi esclavo, ¿viste? Y lo publicó en las redes sociales para hacerse el bonito. Bueno, ahora tiene que pagarle $61,000 por delito de racismo. Y la jueza, me parece que eso quería destacar. Así como destacamos las barbaridades que a veces hacen, destaquemos lo bueno, las cosas buenas. Porque ella dijo que en realidad el racismo recreativo también es un crimen, por un lado. Y el hecho de que la víctima haya consentido en hacer el video, como la víctima está en una relación de sujeción, de subordinación, digamos, al patrón, también hace que sea una especie de víctima de todo eso, y recordó los desastres que el racismo provocó y sigue provocando en Brasil, ¿no? Entonces me pareció muy interesante esa condena social también, porque esto se viralizó en las redes sociales. Este hombre quiere defenderse siempre con la misma, ¿viste, Osvaldo? Con la condicional. Perdón si alguien se sintió ofendido. Como si alguien se sintió ofendido. ¿Cómo si alguien se sintió ofendido? Perdón por haber ofendido, porque si hay reacciones es porque la gente se ofendió, no es la condicional. Has provocado una cuestión social. Y eso es interesante porque el discurso deja marcas en la sociedad, más allá de que muchas personas dicen, no, el discurso de odio es el primer paso hacia hechos de odio. No, ya el discurso de odio es un hecho de odio. Las palabras son hechos porque provocan marcas en el tejido social pero muy grandes, así como los delitos de peligro, ¿viste? Que vos podés agarrar y vender medicamentos envenenados, no importa que los compre alguien, ya pusiste en peligro a la sociedad. Entonces, en el caso de estas palabras de odio y que reivindican la esclavitud y todo eso, me parece que funciona. Me gustó a mí lo que dijo esta jueza, me gustó cómo lo fundamentó también. ¿Qué te parece? No, porque aparte creo que es lo fundamental, ¿no? Lo que ella dice es fundamental, no basta solamente porque parte de una situación de inferioridad de la persona, realmente muy buena. Qué distinto acá, ¿no? Que el procurador del Tesoro tiene pasados nazis. El que va a nombrar el futuro gobierno, Rodolfo Barra, ya fue echado de un gobierno anterior por su pasado nazi y ahora de nuevo. O sea, y que tuvo cuando lo echaron en su oportunidad, tuvo la misma reacción que vos dijiste. Dice, ay, si alguien se sintió ofendido por lo que dije, le pido disculpas. No, cabeza, sos nazi. Vos lo reconociste, estabas en una organización nazi y perseguías judíos. Si fui nazi, pido disculpas. ¿Cómo si fui nazi? ¿Cómo si todo el mundo sabe que fuiste nazi, que andabas persiguiendo judíos? Exactamente, que andabas atacando sinagogas. Lógicamente. En lugar de ser una cosa sincera, sí, gente, disculpen, yo lo fui, era época de la juventud, realmente me arrepiento de todo corazón, realmente pido disculpas, hasta hoy estoy pagando por ese pecado. Asumir lo que se ha hecho. No, es sí tal cosa. Horrible. Ramiro, vos pensás que procurador del Tesoro, o sea, él va a tener que definir un montón de situaciones y de qué punto de vista, qué valor ético va a tomar.
los del nacionalsocialismo, ¿cuál? O sea, realmente una situación muy complicada, ¿no? Qué distinto con la jueza esa que hizo esta sentencia brillante, ¿no? Que vos describías. Así es, y quería comentar una cosita más de Brasil, Osvaldo, que está ocurriendo en Maceió. Posiblemente ustedes hayan sabido que hay un barrio en la ciudad de Maceió, capital del estado de la provincia de Alagoas, en el nordeste, una ciudad muy bonita, pero muy bonita, que se está hundiendo. La gente se está yendo del barrio, y es un barrio, son dos lugares, un barrio que es periférico y otro barrio que está casi prácticamente en el centro de la ciudad, la parte más linda que hay, porque hay una empresa, la empresa Braskem, que en la ciudad se dedica a la extracción de lo que se llama sal en gema, alguna cosa por el estilo. Y ha destruido todo eso. Ahora dice que ellos tienen 14.000 millones de reales, algo así como unos 3.500 millones de dólares para hacer frente a los desastres que ha hecho. Otra vez, ¿viste? Y ante un discurso que se ha impuesto en Argentina, parece que no podemos dejar de hablar de Milei, donde que el mercado regula todo, donde el mercado es autosuficiente y donde todo hay que dejarlo en manos del mercado. Vemos lo que hace el mercado. Veamos lo que está haciendo el mercado en Maceió. No digo, está destruyendo un barrio entero y no es la primera vez. No es la primera vez. Aquí, ¿qué nos está diciendo Cristian Sales desde Río de Janeiro? Nos está haciendo un comentario muy pertinente. Dice, en 72 horas, Maceió se hundió casi 2 metros. Se abrió un cráter del tamaño del Maracaná. ¿Extraen sal, Ramiro? Extraen sal en la ciudad. Se extrae salgema o sal de roca o halita, un mineral formado por cristales de cloruro de sodio. Y Braskem es una empresa, viste, de las primeras empresas acá de Brasil, viste, por lo menos las que mejor andan en bolsa y que todo el mundo la recomienda, no, hay que comprar Braskem porque sube. Bueno, es una empresa de esas, pero nosotros venimos de eso, venimos de 19 muertes en el 2015 en Mariana, también por 2 empresas de mineración, principalmente, era una San Marco, pero eran 2 en realidad, que era la Vale do Río 12, que se había asociado con la anglo-australiana BHP Billington, 19 muertes. Hasta hoy no hay ninguna persona condenada, Osvaldo. De los 26 imputados, 15 están libres y 11 van a prescribir porque no están llevando adelante los procesos. Está bien, hubo una pandemia en el medio, pero mucha gente dice que las chicanas jurídicas son tan grandes que no va a salir nada, van a prescribir todos, no va a ir nadie, y la gente aún está esperando la reparación por las casas que perdió, Osvaldo. Estamos hablando de 2015, 8 años después. Después, 4 años después, ya lo habíamos visto acá también, tuvimos el tema de Brumadinho, ¿no? En Minas Gerais también de la Vale do Río 12, 270 muertos. Entonces, miren lo que hace el mercado cuando lo deja solo. Y eso que no lo habían dejado, bueno, sí, porque lo habían dejado medio solo, habían flexibilizado las medidas de contralor, ellos podían contratar empresas privadas, entonces contrataban empresas privadas para que verificasen las condiciones de la explotación, que eran mucho más baratas de lo normal. Bueno, eso hace el mercado cuando no hay digamos, un contralor, cuando las empresas se las deja solas. Acá nos dice Cristian desde Río que las primeras grietas fueron registradas en 2018. En 5 años, más de 14.000 inmuebles fueron desocupados en 5 barrios de la ciudad, afectando la vida de 55.000 personas. Estamos hablando de una capital, Osvaldo. Estamos hablando como si fuera en Argentina, que estamos hablando, ponele, de Posadas, porque aparte es una capital turística, ¿no? Maceió es un destino turístico internacional. Imagínate, bueno, pasó en Brumadinho, que también es una región turística muy, pero muy linda. O sea, imagínate qué es lo que nos está pasando en la Amazonia, donde las noticias llegan mucho tiempo después y muchas veces por estudios académicos. Bueno, señores, eso es lo que hace el mercado cuando se lo deja libre, ¿viste? Como decía, una empresa puede contaminar un río, Ramiro, acá decía Milei, una de sus frases predilectas. Que puede contaminar un río y después, porque si no tiene ganancia, Ramiro, hay que aceptar que necesita la ganancia. Y eso es lo que siempre queremos en lo mismo. Lo que pasa es que, Ramiro, hay un problema. Todo lo malo que digas lo podemos amigar con Milei, no te hagas problema. Todo lo malo que puede pasar es lo que propone Milei, así que no te hagas problema. No, y esto es interesante porque también se relaciona con las multinacionales y lo que pueden llegar a ser las multinacionales en la región del Esequibo, que es lo que vamos ahora a hablar después de la canción.
Vamos a saludar a la gente que nos está acompañando aquí, al doctor a Eduardo Alfonso de Petris de Catamarca, al cual le han dado no es un premio, es un reconocimiento. Un reconocimiento, una distinción por 50 años como abogado en Catamarca. Qué orgullo, qué orgullo. Gran jurista, de derecho laboral sobre todo, gran jurista. Así que, y bueno, después que estábamos hablando ahora de Cristian Sales desde Río y también de Alberto Ciacia desde Rosario. Vamos a escuchar una canción y después... Vamos. Acordate, Moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado viene la Virgen. Para tocar con Lorenzo, mañana sábado viene la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. ¡Upa! ¿Qué cultura va a tener un indio en Yumeca como Lorenzo Morales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? ¿Qué cultura va a tener si nació en los Cardonales? ¡Ay! ¡Upa! Morales mienta a mi mamá solamente pa' ofender. Morales mienta a mi mamá solamente pa' ofender. Para que él también se ofenda. Ahora le miento la de él, para que él también se ofenda. Ahora le miento la de él. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. ¡Hey! Moralito se creía que la mí me iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal. Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal. ¡Oye! ¡Upa! En este contexto así de geopolítica internacional, ¿no? En el cual tenemos que ver el tema del Esequibo. Lo primero que el Esequibo es esa región que se disputa en Guayana y Venezuela desde 1841, cuando se establece la primera línea, ¿no, Osvaldo? La primera línea de Schomburg, este naturalista inglés que lo mandan para que vaya a ver. Y vos fijate, acá podemos ver en el mapa que la parte azul era lo que se reconocía siempre hasta el año 1821 como el límite de lo que era la Guayana inglesa, ¿no? 1824. Después viene la línea de este señor Schomburg, que encuentra oro
lo mandan a ver, encuentran oro. Hay mucho oro todavía en esa región. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya establece una línea y dice, no, el límite pasa por aquí. Entonces, en 1835 se establece la segunda línea. Después viene la segunda línea de Schönburg, que tiene vigencia entre 1840 y 1886. Fíjate que ya le agarran un montonazo más, la desplazan mucho más hacia el lado de Venezuela, comiéndole parte interesante de este territorio del Esequibo. Y llega el tema después, la última de las líneas, que es la de 1887, que es la que se toma en cuenta para hacer ese trucho laudo arbitral de 1899, el laudo de París, que después se reconoce que hubo un entongo, para decirlo popular, ¿no? entre el árbitro ruso, que era el presidente, y los mediadores ingleses. Y no participaron los venezolanos, como dije en la pasada, ¿no? Sí. Inclusive en ese momento, fíjate, para poder, digamos, lo que se hace, ¿no? Pido más para negociar, para llegar a un justo término medio, que era justamente lo que Inglaterra quería, ¿no? O sea, podemos ver acá en el video la línea amarilla, que es lo que reclama Inglaterra en ese laudo arbitral, que era mucho más, que no tenía ningún derecho a reclamarlo, pero bueno, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer la mitad. O sea, exactamente lo que querían, ¿viste? Así se manejaron y ahí estamos. Lo que ocurre es que ahora durante mucho tiempo se quedó congelado porque el oro no se explotó mucho, pero ahora hay petróleo. En 2015 aparece la Exxon diciendo hay petróleo. Y ya vamos a explotar el petróleo en la plataforma marítima que corresponde a esa región del Esequibo. Pero hay desde 1966 en la resolución de la ONU, cuando llegó a un acuerdo y Venezuela con el Reino Unido, con Gran Bretaña, que era, digamos, la colonia, era territorio de Gran Bretaña, ¿no? Era la famosa Guyana inglesa, de que no se reconocía ese absurdo del pacto, el laudo arbitral de 1899 de París, y que iban a hacer una salida negociada. Eso se conoce como el Acuerdo de Ginebra de 1966. Muy parecido con el de Malvinas en Argentina, ¿no, Osvaldo? Que hay que negociar. Iba a decir que el mismo derrotero, acá empezó en 1831 con la ocupación británica, en la misma época, sí, más o menos contemporánea al momento en que estaba expandiéndose Gran Bretaña y ocupa Guyana, ¿no? Todo más o menos dentro de la misma, y empieza a extenderse, y te diría con la misma criterio de Venezuela, que nunca reconoció esas tierras ocupadas como que si fueran británicas, ¿no? Siempre las reclamó como territorio propio, como territorio soberano de Venezuela. O sea, no es que aceptó en algún momento que no sea Venezuela, siempre estuvo reclamando. Quizá el mismo derrotero que tiene Malvinas, y lamentablemente el mismo resultado, ¿no? Que sigue siendo ocupada por el Reino Unido y la Gran Bretaña. Vamos a escuchar entonces ahora Yo creo que la situación de Venezuela en estos momentos es importante lo que está planteado, porque una decisión para ir al referéndum nos obliga a una afirmación más de la nacionalidad. 66, Naciones Unidas escuchó nuestro planteamiento para llegar a un acuerdo forzando a Inglaterra y a Guyana a sentarse. Guyana como heredera posterior de lo que era el territorio que estamos reclamando. Pero desde el 62, 4 años, Inglaterra se sentó con nosotros, lo cual era un reconocimiento implícito a lo írrito y nulo del Tratado de Ginebra, del arbitraje de París. Es lo que está reclamando Venezuela. Vamos a sentarnos a negociar en una resolución práctica y además conveniente para ambos. Guyana nos lleva, después de descubrir petróleo en el 2015, la Exxon Mobil que paga, creo que $15 millones para la defensa jurídica en la Corte, y judicializa un problema que no era judicializable, porque el Acuerdo de Ginebra preveía siempre una resolución entre las partes. Venezuela nunca reconoció la jurisdicción de la Corte y sigue desconociéndola, que para nosotros el único marco jurídico es precisamente el Acuerdo de Ginebra, que Guyana no ha cedido nunca, ha sido terca en el mantenimiento de la situación, y además nos hizo una jugada que no esperábamos, que es que en complicidad, no se sabe hasta qué punto, con el secretario general de Naciones Unidas,
se precipitó en llevar el caso a la Corte sin haber agotado todos los recursos que son políticos y diplomáticos y sin la consulta con Venezuela. Eso de que no van a discutir más con el presidente Maduro, él es el presidente de Venezuela, representa a los venezolanos y tiene que sentarse a negociar. Entonces creo que se ha manejado bien, inteligentemente, desde el punto de vista académico y jurídico, la situación en la Corte. Además tenemos en la parte nacional buenos abogados, buenos juristas, buenos diplomáticos, y en la internacional personalidades de reconocimiento mundial. Todos los compatriotas tenemos que ir a votar. Es un sí, no a un gobierno, no a una ideología, es un sí a una causa y es un sí a toda Venezuela y a toda América, porque en el fondo cuando tengamos claras las fronteras podemos integrarnos mucho mejor en grandes espacios geopolíticos y geoeconómicos. Por ese camino vamos y creo que Dios nos acompaña. Bueno, ni preciso decirte que este señor, Julio César Pineda, que estaba hablando, es un jurista especialista en derecho internacional y que no es chavista y que no es del partido de Maduro, ¿no? O sea, pero vos fíjate cómo es clara esa cuestión de cuando es una cuestión de Estado, no una cuestión política de un partido político, porque hay toda una narrativa ahora, Osvaldo. Por eso quería pedirte que leyeras ahora los 5 puntos que se van a votar en el plebiscito mañana, de que no se hiciera ese plebiscito. Inclusive Guayana fue a la Corte Internacional de Justicia a pedir que le impida a Venezuela hacer el plebiscito. Y ayer mismo, el viernes 1 de diciembre, la Corte no dijo que no se haga, dijo que no se hagan cosas que puedan perjudicar la situación, el status quo jurídico, hasta que no se decida la cuestión. Con lo cual, ha sido un pelotazo en contra, según lo que dicen la diplomacia venezolana, porque dice, bueno, esto le está diciendo de forma indirecta, paren con la prospección de petróleo de las empresas norteamericanas, principalmente la Exxon, que es la que le está pagando a los abogados de las Guayanas. ¿Viste? Como dijo este señor, dijo que eran $12 millones, yo pensaba que eran 14. Bueno, por ahí, las Guayanas entran en la Corte Internacional de Justicia con el dinero y con los abogados patrocinados por la Exxon, una empresa norteamericana, para que nosotros sepamos más o menos por dónde vienen los tiros, ¿no, Osvaldo? Lo que vos dijiste, Ramiro, que en realidad la Exxon está pagando, porque las noticias que llegaban acá hasta que surgió esto de Esequibo era que encontraron petróleo en Guyana. Nadie decía que era territorio en disputa. Claro. O sea, que es exactamente lo mismo que se puede decir cuando los ingleses dicen encontramos petróleo en la Falkland. Claro. No dicen que es territorio en disputa, ¿no? Y eso da lugar a confusión porque los medios difunden que se encontró en una situación. Y qué interesante lo que decía él, decía este jurista, que decían que ellos quieren hablar con el presidente, con el que ellos quieren. No, tienen que hablar con la autoridad. Y la autoridad, les gusta o no, es Maduro. Lo mismo dice el jurista, que vos me decís que no es chavista ni mucho menos. Sin embargo, dice, la autoridad es ella y con él hay que hablar. No puedo hablar con el quien yo quiera. Supongamos que yo quiero negociar algo con Inglaterra y no negocio con el gobierno inglés, negocio con otro gobierno o con otra persona que a mí me gusta de Inglaterra. No. Y si querés te voy a leer los 5 puntos que va a votar a la gente, porque vos creo que algo había dejado que se viera que los puntos que se votaban estaban medios cambiados, no era el texto que realmente dice cada punto. Por eso es importante atenerse totalmente, porque van a ver que tiene cosas muy interesantes. El primero es, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme al derecho? Conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Ese era el primero. El segundo es, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Es importante destacar, que vos ya lo habías dicho, que el Acuerdo de Ginebra es posterior al laudo arbitral y las dos partes se sientan y negocian en 1966 estas condiciones. No es que las condiciones son inventadas o nada, es lo que está vigente en la actualidad, que es posterior al laudo.
¿Está usted de acuerdo con la posición, la tercera, está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? La cuarta, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme al derecho, nuevamente dice, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Y por último, la quinta, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio? Incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y al derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano. Bueno, yo quería destacar de eso, Osvaldo, que siempre destacan conforme a derecho, porque la narrativa, me estaba comentando Ramiro March, un compañero que está profesor universitario en Francia, que lo que se escucha en Europa es clima de guerra. En el sentido de, quieren colocar a Venezuela asociado con Rusia y a Maduro con Putin. Así como Rusia ingresa militarmente para anexar grande parte del territorio ucraniano a Rusia, Venezuela quiere hacer lo mismo con una parte importante del territorio de las Guyanas, quedándose con eso. ¿Por qué eso? Porque eso significa, de alguna manera, predisponer a la opinión pública en contra de Venezuela y, de alguna manera, naturalizar la posible ayuda militar que le pueda dar Estados Unidos a las Guyanas. Las Guyanas, Osvaldo, no tiene ningún tipo de ¿cómo es? De no tiene ejército. No tiene nada, son 700.000 habitantes, de los cuales viven en la miseria absoluta. Inclusive esa era una de las cosas que decía Delcy González, la vicepresidenta de Venezuela. ¿Por qué no la Exxon va a querer explotar el petróleo en las Guayanas y también lo está explotando en Venezuela? Porque acá deja el 30% de regalías, en las Guayanas deja menos del 3%, y la población de la Guayana vive en la miseria absoluta. Acá también no estamos nadando en la riqueza y la abundancia, pero no tenemos esa situación como de pobreza absoluta que hay en la Guayana. ¿Sabías que las Guayanas es el país que mayor emigración tiene del mundo? Digamos, la diáspora de la gente de las Guayanas es la gente que nace ahí, se va porque no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Les han prometido que con el petróleo van a tener dinero, que van a tener todo, ¿viste? Pero la verdad es que lo único que van a tener es una base que ya la quieren colocar, el cuarto comando sur, el comando sur quiere colocar una base militar ahí en las Guayanas, y las empresas norteamericanas, nada más, que sabemos que es un negocio para muy poca gente, que da trabajo a muy poca gente. Y bueno, y eso está un poco en juego. A mí me da mucho miedo que haya un conflicto bélico de estos que se llaman proxy o por mandato, o viste como es el testaferro, por interpósita persona. Aquí podemos decir por interpósito Estado, viste. Entonces, en lugar de Estados Unidos atacar a Rusia, lo manda a Ucrania. En lugar de Estados Unidos atacar a China, quiere establecer el conflicto vía Taiwán. O en lugar de ir contra Irán, vía Israel. Entonces, en lugar de ser un conflicto armado entre Estados Unidos con Venezuela, no, con las Guayanas, ¿viste? Es complicado porque ya lo quisieron hacer. ¿Te acordás que nosotros comentamos cuando nos quisieron embarcar a Colombia en la época de Iván Duque, a Brasil en la época de Bolsonaro y a Argentina en la época de Macri, en esa locura de hacer de que juntos fuéramos a atacar militarmente o invadir militarmente o hacer alguna cuestión en Venezuela, que no terminó más allá de esas acciones humanitarias, fueron una payasada, aquel recital, aquel supuestamente que participaron algunas voces de la derecha, inclusive algunos que no pensábamos de la derecha, que nos decepcionamos, ¿no? Como Diego Torres en Argentina, pero estaban otros cantantes que hicieron el show por ayuda humanitaria, porque están todos muriendo de hambre los venezolanos, y que había que mandar y bueno, después nos dejaron entrar los camiones que quería mandar Bolsonaro también con ayuda humanitaria, pero bueno, ya nos quisieron meter en un conflicto a los sudamericanos con un país hermano, y lo que nosotros menos necesitamos en este momento es tener un conflicto armado con nadie, ¿no, Osvaldo? No, sí, aparte, en realidad, como decís vos, por interpósita persona, no con Guyana, sino
a través de la ayuda militar o directamente la intervención directa del gobierno norteamericano y del ejército norteamericano. Que de todas maneras la situación debe ser tensa, Ramiro, porque yo estoy escuchando que Brasil envió un batallón de tanques a la frontera porque parece que tenían miedo que haya cierta complicación, ¿no? Lo que tenía miedo por ahí que Venezuela fuera a entrar por el territorio brasilero, que también es un territorio inhóspito, muy impenetrable, y para atacar supuestamente a la Guayana, pero no hay nada de eso, esto es un plebiscito. Después yo vi, por ejemplo, acá en Brasil se estaban agitando en algunos portales de cosas militares. Esta es la anexión de territorio venezolano, esta es la invasión militar, porque habían pintado el coso de un avión y de un barco con el plebiscito, ¿viste? De alguna manera es hacer propaganda, el Estado hace propaganda y hace Estado también entre los propios militares, pero eso no significaba que fueran a invadir, y esto lo presentaban como que la invasión era inminente, y bueno, acá nos dice Elías Emanuel Campos Herrera que el Esequibo pertenece a Venezuela. Yo no tengo ninguna duda que el Esequibo pertenece a Venezuela, no tengo, pero la menor duda tengo, así como las Malvinas pertenecen a Argentina y como el Peñón de Gibraltar pertenece a España, no hay ninguna duda al relación. Lo que pasa es que ellos van cambiando la cuestión, porque yo decía, vos fíjate que presentan el plebiscito como una cuestión militar, y cuando se hace el plebiscito de los ciudadanos de Malvinas, no, eso es el derecho de las personas a opinar, ¿viste? Hay plebiscitos buenos y plebiscitos malos, ¿viste? ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? Claro que tiene derecho claro que es propaganda del Estado el plebiscito, y claro que es concientización de los venezolanos de que hay que defender esa parte del territorio venezolano. Y defenderla como dice 3 de los 5 puntos del plebiscito que vos acabas de leer, conforme a derecho. En ningún momento, eso lo dejan claro en los 5 puntos. Sí, no tiene, y bueno, de la lectura queda claro que ni siquiera hay hay una posición de un Estado soberano sobre el territorio propio, o sea, tampoco podés decirle, ¿usted está de acuerdo que no sé, que vamos a invadir Guyana para recuperarlo? No sé qué pretendían. O sea, realmente son todas, las preguntas hacen a la manifestación soberana de un Estado sobre su propio territorio, un territorio que siempre reclamó como propio y que nunca dijo que no era propio. En ningún momento, y siempre no fue feliz haber tenido un lado arbitral en 1899, como Argentina ha tenido algunos fallos de la misma época, algunos laudos arbitrales de la misma época, claro, que eran terribles, ¿no? Y en algunos hemos elegido el presidente norteamericano y a otros hemos elegido la reina inglesa para que falle. O sea, realmente, no sabiendo que las relaciones no son óptimas con esos países. O sea, hay parte, pero después lo demás siempre lo reclamó desde el origen. Desde el siglo XIX lo está reclamando, desde que hubo la ocupación británica, desde ese momento lo empezó a reclamar. O sea, que aparte es evidente que es un territorio venezolano. Con ver un mapa te das cuenta que forma parte de Venezuela. Vos sabés que las Guyanas, en realidad, hablando un poco, porque he tenido que estudiar un poco al respecto. Sí, no te viene mal, ¿eh? Nunca viene mal, ¿no? Era un territorio, es muy vasto ese territorio. Nosotros conocíamos en la escuela 3. Nosotros veíamos una cosita 4. Chiquitita cuando íbamos a la escuela, eran 3 cositas. Bueno, pero no, es más que eso. Es más que eso, porque estaba lo que era la Guayana portuguesa, que después fue la Guayana brasilera, que hoy es un estado brasilero que lo tuvo que disputárselo a Holanda, en la misma época que Holanda había invadido el nordeste de Brasil, que hoy es el estado de Amapá. Pero también hay otros estados, por ejemplo, que el estado de Roraima también, que pertenece al mismo, digamos, a las mismas Guyanas, ¿no? Y otra parte que también es de Venezuela, como no solamente el Esequibo, sino hay otra parte más también, inclusive una parte va hasta Colombia. Es como fuera la parte norte de la Amazonia, ¿viste? Y con características muy especiales, de difícil acceso. Y bueno, ahí tenemos en Venezuela, en esa parte está una de las cosas más lindas que hay, ¿no? Que es el Salto del Ángel, que es el ángel más alto, la catarata más alta del mundo. Claro, sí. El salto más alto del mundo. O sea, bueno, y es una región muy, pero muy bonita, tanto en todos lados.
Pero Pero en todos lados siempre es difícil de acceder, Ramiro, sí, porque también sí. Es muy difícil de acceder. En Venezuela aún hay empresas turísticas también, pero es muy difícil de acceder, ¿viste? Pero muy difícil. Acá lo que es el Monte Roraima, solo para los aventureros nomás, ¿viste? Tenés que tener un estado físico bárbaro y funciones muy especiales que se hacen, no cualquier persona puede ir a lo que es el Monte Roraima. No es para nosotros, ¿va? Pero para terminar, Osvaldo, quería, digamos, colocar una cosa. Se cumplieron 200 años de la doctrina Monroe, la doctrina de los americanos para los americanos, o mejor dicho, América para los americanos. Latinoamericanos para los norteamericanos, ¿no? Sí, claro, sí. Y bueno, justamente cuando Venezuela, en el año 1842, cuando ve que le están queriendo sacar esta parte, el Imperio Británico, va y le pide ayuda a los norteamericanos. Le dice, bueno, pero a ver, la doctrina Monroe, no es que ustedes no iban a defender de las apetencias de las potencias extranjeras, como dice la doctrina Monroe. Y bueno, Norteamérica ha demostrado que era un socio no muy confiable, porque salió al imperio británico, ¿no? Y falló en contra, no solo que falló, sino que se prestó a esa mise en scène, a ese robo que significó el laudo de 1899. Se cumplieron 200 años y se mandó un proyecto al Congreso de Estados Unidos para que se renueve por 200 años más esa doctrina Monroe. O sea que los americanos quieren que Latinoamérica sigamos siendo de ellos. Y Norteamérica en este momento está en esa cuestión de las guerras proxy, las guerras por mandato, y eso a mí me preocupa mucho, Osvaldo, me preocupa mucho esta necesidad desesperada que tiene Estados Unidos, que tiene las reservas petrolíferas pero muy bajas, creo que tiene para 2 meses, que son las más bajas de toda su historia, y principalmente este giro que ha hecho los países aliados desde los años 50, por lo menos, que son los países del Medio Oriente, de geopolítico hacia Asia, ¿no? Hacia Asia, o hacia el Oriente, digamos, no hacia Asia, mejor dicho, hacia el Oriente asiático, hacia India y hacia el Indo-Pacífico y hacia China, ¿no? Como buscando mercados de cercanía y no que influya tanto la distancia, ¿no? Porque vos ves que geográficamente les queda más fácil comerciar con Asia que con lo que es Estados Unidos. Sí, o sea, hasta creo que hasta la misma Europa, ¿no? Sí. Que son, aparte, son mucho más exigentes, entonces por ahí se les facilitaría un poco la posibilidad. Parecería que estamos viviendo en un estado latente de guerra en muchas situaciones. Pasó con Ucrania y ahora la situación en Medio Oriente, la Franja de Gaza, Irán, o sea, hay como varios, o sea, esa multipolaridad parece que por parte de Estados Unidos es como quiere dejarla y volver a ser el centro de la escena, por lo cual se ve obligado a estar en un montón de escenarios que no puede y no le da su manera, sus fondos, ¿no? Para poder estar en tantos mercados, en tantos lugares al mismo tiempo. Pero no quiere ceder ante ninguna situación, y aparte creo que se siente que China le está comiendo los talones, le está rodeando la manzana, como decimos acá en el pueblo, ¿no? Acá en la Argentina. Y entender una cosa, que la doctrina Monroe de Latinoamérica para los norteamericanos se combate con Latinoamérica minga a los norteamericanos, ¿no? De esa manera, o sea, o nos juntamos entre todos nosotros para hacer fuerza todos juntos, nos gustemos o no, de cualquier signo político, como este señor jurista, que él siendo antichavista y una persona que no es partidario de Maduro para nada, un gran crítico de Maduro, se pone la camiseta de Venezuela y sale a defender porque es una política de Estado. Yo creo que tenemos que empezar a hacer política de Estado latinoamericanos y entender, como decía Manuel Ugarte ya en 1910, ¿no, Osvaldo? ¿Quién es el verdadero enemigo, no? Y que la patria grande tenga su propia política de Estado. Y terminar acá con lo que dice Alberto desde Rosario. Dice que Victoria Villarreal se ocupe tanto de todas las fuerzas activas, más compra de armas yanquis o israelíes, no solo para usarlas por temas de conmoción interna, sino por algún estado de guerra, es preocupante. Y yo calculo que exactamente, me encantó esto que dijo Alberto, porque justamente tiene que ver con
con qué vamos a hacer ahora en Argentina, cómo vamos a tratar de torcer esta línea, digamos, las relaciones carnales de nuevo, Osvaldo, que quiere tener con Estados Unidos. Ramiro, no solo con Estados Unidos, a Bullrich evidentemente lo puso la Embajada de Israel, la puso como secretaria de ministra de Seguridad, porque el marido de él es representante de las empresas fabricantes de armas israelíes en Latinoamérica. Él y Montoto son los representantes. O sea, realmente estamos... Montoto no es el Montoto que... Preguntarle a Montoto. Montoto tiene nombre y apellido y era montonero, pero bueno, no importa. Elías nos dice que me gusta mucho Estados Unidos, pero veo que quiere todo de todos. Exactamente, no es nada en contra de los Estados Unidos, es en contra de la política de Estados Unidos. No, sí, Estados Unidos no. O sea, uno no está en desacuerdo con la existencia de ningún país, y lo que está en desacuerdo es con las políticas que te quieren invadir, ¿no? Claro, es como decía, volviendo un poco al pasado, ¿no? Como decía San Martín, dice, no hay que cambiar de collar, sino dejar de ser perro, en realidad. Sigue estando, 200 años después, sigue estando la misma disyuntiva. Tenemos que dejar de ser perro, no cambiar de collar. Aunque a mí la verdad que el choripán, las arepas, me gusta mucho más que el hot dog, ¿no? Todo tiene lo suyo. La hamburguesa, una hamburguesa casera tiene su atractivo. Ay, Alberto nos termina diciendo que al final de todos estos pensamientos siempre está conectado con la frase a río revuelto, ganancia de pescador. Exactamente, la ganancia de pescador sabemos que son los grandes grupos armamentistas que en todas las guerras ganan porque le venden a los vencedores y a los vencidos, lamentablemente. Y los perdedores somos siempre los pueblos que ponemos los cuerpos, lamentablemente. Bueno, Valito, creo que conseguimos ver un lado más geopolítico de este conflicto no conflicto, sino de estas reivindicaciones mutuas sobre el Esequibo, con los cuales nosotros estamos de acuerdo con las pretensiones de Venezuela porque las creemos legítimas desde todo punto de vista geográfico, histórico y diplomático, ¿no? Sí, creo que aparte el mismo plebiscito es geopolítico, tiene una cara muy geopolítica, porque esto en realidad es un problema geopolítico el que hay ahí. Y se oponen a la narrativa. Maduro, claro. Putin son malos, Venezuela, Rusia son malos, porque ahora es el pueblo el que habla, ¿no? Claro, pero van a decir que fue seguramente un fraude. El pueblo engañado, le lavaron el cerebro, los venezolanos no saben votar, ¿viste? Estoy seguro. Sí, va a ser seguramente así. Como a mí me gustaría alguna vez que se haga, yo creo que no es necesario porque en la Argentina creo que hay una idea de criterio sobre esto, a pesar que el nuevo presidente sea admirador de Margaret Thatcher. Que se diga si Argentina quiere seguir reclamando la soberanía sobre las Islas Malvinas o no, y ahí se demostraría que realmente mayoritariamente la gente quiere, no se la cambiaría ni siquiera por las vacunas de Pfizer, como proponía la futura ministra de Seguridad de Argentina, ¿no? Que quería cambiar las Malvinas por la vacuna de Pfizer. En fin. Bueno, Valdito, llegamos al final, le damos un gran abrazo al doctor de Petris, nos sumamos a esta distinción por los 50 años, invitamos a que lean su blog, arrabaljurídico.blogspot.com, y a la gente de la FM Impacto, Osvaldo. Un abrazo, Osvaldo. Un abrazo, nos vemos.